Segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículos 24 al 26. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Amén. Pueden tomar su asiento, estimados hermanos y hermanas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, hemos estado estudiando las semanas anteriores estos pasajes de las Escrituras que nos muestran cuál deberá ser la actitud del siervo de Dios ante aquellos que se oponen a la verdad del Evangelio. El contexto de este pasaje, no solamente el contexto literario, es decir, lo que está escrito antes y lo que está escrito después, sino también el contexto histórico que vivían estas comunidades paulinas, receptoras de esta epístola. Era un contexto, como lo hemos dicho en otras oportunidades, en donde estaban aflorando muchas controversias, las discusiones, los pleitos y las controversias que se suscitaban y que eran entera responsabilidad de quienes se habían apartado de la tradición paulina, habían empezado, como ya lo dije, a aflorar en esa comunidad. Y por eso encontramos las exhortaciones de evitar esas discusiones, de no entremeterse en esos pleitos que lo único que acarrean es la perdición de los oyentes. Y la semana anterior estuvimos notando cómo se dice Pablo a Timoteo que deseche aquellas cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. La semana anterior hablábamos que esas contiendas o controversias, que es otra manera en que se puede traducir el término griego, que en esta versión se traduce por contenciones, es la palabra controversia. Y decíamos que no necesariamente todas las controversias son malas. Y poníamos como ejemplo aquellas controversias que se suscitaron en la primitiva iglesia, ya que, como usted sabe y probablemente lo ha oído en repetidas oportunidades, en el seno de la iglesia cristiana primitiva hubieron diferentes tradiciones, diferentes maneras de entender a Jesús. Y en algunas ocasiones, esas tradiciones dentro del seno de la iglesia cristiana, esas formas diferentes de entender a Jesús, llegaron a colisionar, de manera tal que producto de esa colisión se produjeron en algún momento determinado controversias. Y mencionamos como ejemplo las controversias que habían entre los creyentes de tradición jerosolimitana, es decir, los creyentes de la comunidad de Jerusalén, y los creyentes de tradición antioquena, es decir, los creyentes de la iglesia de Antioquía. Como en un momento determinado ambas tradiciones, ambos modos de entender a Jesús
chocaron entre sí. Pero mencionábamos que llegó el momento en que ambas tradiciones tuvieron que dialogar entre sí. Y poníamos como ejemplo lo que Pablo menciona en su carta a los Gálatas y lo que Lucas también escribe en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 15, y que muestra cómo ambas posiciones dentro del cristianismo primitivo llegaron a acuerdos entre ellas después de un diálogo constructivo que fue el resultado de las controversias que se generaron por esas maneras diferentes de entender a Jesús de Nazaret. Y mencionamos que esa fue una controversia buena, porque de esa controversia se produce un diálogo, y ese diálogo lleva a ambas posiciones a acuerdos. Y esos acuerdos, mencionamos la semana anterior, lo que trajeron como resultado fue un impulso en la obra del Señor, particularmente en el trabajo misionero que se estaba realizando en la ciudad de Antioquía. Porque en ese entonces, decíamos, Pablo era misionero en Antioquía. Y mencionamos también los relatos donde se nos presenta al discípulo amado en contraposición a Simón Pedro. Y mencionábamos que posiblemente esos relatos del discípulo amado en el cuarto evangelio en contraposición con Simón Pedro representaban de alguna manera un posible conflicto que hubo en lo que hoy se conoce como la comunidad del discípulo amado y Pedro, la figura histórica del movimiento cristiano. Pero mencionábamos que en el cuarto evangelio hay un capítulo número 21 que nos muestra cómo esas posibles controversias entre la figura histórica del movimiento de Jesús, es decir, Pedro, y la comunidad del discípulo amado en el Asia Menor llegaron a acuerdos. Y el capítulo número 21 del Evangelio según Juan nos muestran ese equilibrio entre ambas posiciones. Entonces decíamos que no necesariamente las controversias dentro del seno de la comunidad de fe son malas, pero sí hay controversias que definitivamente deberán ser evitadas, y ese fue el tema de la semana anterior, y obviamente no lo volveré a tocar, aquellas controversias que sí deberán ser evitadas. Ahora, en esta oportunidad estaremos meditando en estos versículos de la palabra y mostraremos cuál es la actitud que el siervo de Dios, que el ministro del evangelio deberá tener frente a los opositores. ¿Cuál deberá ser la conducta del siervo del Señor? Veamos, hermanos, lo que dice el versículo número 24. Vea usted, ¿cuántos tienen sus Biblias abiertas? Dice, porque el siervo del Señor, algunos consideran que esa frase, siervo del Señor, está tratando de hacer un paralelo intencionado con el siervo del Señor que se presenta en el libro de Isaías capítulo número 53. Yo creo que ustedes ya han leído Isaías 53, cuando habla del siervo del Señor, aquel que es manso, aquel que es llevado como cordero mudo al matadero delante de sus trasquiladores, y aun cuando le ofenden, él no responde con ofensas. Entonces, algunos estudiosos de la Biblia creen que la frase el siervo del Señor en este contexto es una frase que de manera intencionada el escritor de Segunda de Timoteo puso ahí para mostrar cómo el siervo del Señor del capítulo número 53, que es una alusión profética a la persona de Jesús, muestra cuál deberá ser la conducta del siervo de Dios, es decir, alguien que imita a Jesús de Nazaret. Y lo que se muestra ahí en el versículo número 24 es que el siervo
del Señor no debe ser contencioso. Es decir, no debe ser un buscapleitos. O como dice en 1 Timoteo, no debe ser pendenciero. Es decir, no debe ser alguien que anda en búsqueda de pleitos. No se olvide que el contexto literario e histórico de 2 de Timoteo es controversias que se han suscitado en la comunidad y que han sido provocadas por personas que de la misma comunidad se han apartado de la tradición paulina. Es decir, se han apartado de la sana doctrina. Y esas personas que se han apartado de la sana doctrina son justamente las que han empezado a generar malestar e incomodidad dentro de la comunidad de fe. Y es justamente en ese contexto de controversias, de discusiones y de vanas palabrerías cuando se dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Es decir, no debe ser una persona que le gusta buscar pleitos, que anda retando a otros con el propósito de entrar en discusiones que lo único que traerán, como ya lo decían versículos anteriores, es la perdición de los oyentes. Pero ¿por qué el siervo del Señor deberá evitar ser alguien contencioso? Por un lado, porque siendo que el ambiente de inestabilidad que ya existía en esta comunidad paulina, es decir, era un ambiente de inestabilidad. Y si quien estaba al frente de esa comunidad era una persona buscadora de pleitos, entonces ahí se armaría una situación muy lamentable de pleitos y discusiones provocadas por un lado por los falsos maestros que desde hace ratos han empezado a generar inestabilidad dentro de la comunidad de fe, y por otro lado el fuego que ellos han encendido se vería avivado por un ministro pendenciero, contencioso y buscador de pleitos. ¿Y eso qué traería como consecuencia? Eso traería como consecuencia el daño para las personas. Y diría 3 tipos de personas, porque en el texto se muestra a 3 tipos de personas. No en ese texto, sino en todo el corpus paulino, es decir, en las epístolas pastorales. 3 tipos de personas. Aquellas personas que estaban generando las controversias, es decir, los falsos maestros. Porque aquí el escritor de las pastorales propone algo completamente novedoso. Si bien es cierto, él atacará agresivamente a los falsos maestros, y ya lo ha hecho, y lo seguirá haciendo, sobre todo en el capítulo número 3, que estudiaremos, si Dios lo permite, en semanas posteriores. Si bien es cierto, él lanza ataques muy agresivos a los falsos maestros, sin embargo, la propuesta del escritor de las pastorales es que el hombre de Dios tenga una conducta que le permita incluso tratar de ganar y persuadir a esos falsos maestros que han surgido dentro de la comunidad. Y si el ministro del evangelio se convertía en una persona contenciosa, cerraba toda posibilidad de convertir a los falsos maestros. Eso es por un lado. Y por otro lado estaban aquellos que estaban siguiendo a los falsos maestros. Es decir, no eran los provocadores de desórdenes, no eran los generadores de controversias, sino eran los seguidores, los adeptos de los generadores de controversias. Es decir, eran personas que debido a su falta de instrucción bíblica teológica habían ido en pos de estos falsos maestros que habían surgido dentro de la comunidad. Y un ministro contencioso
traería como consecuencia también la pérdida irreparable de aquellos que por su falta de instrucción bíblica teológica, que fue lo que vimos la semana anterior, habían ya escuchado a los falsos maestros. Entonces podía cerrarse la posibilidad de persuadir a los falsos maestros, como también de persuadir a quienes se habían adherido a sus desvaríos y delirios. Pero también en la comunidad habían personas neutrales, es decir, personas que no se habían ido en pos de los falsos maestros. No tanto personas neutrales, al menos personas que todavía se mantenían dentro de las enseñanzas del apóstol Pablo, es decir, dentro de la tradición paulina. Y al tener al frente de ellos un ministro pendenciero, un ministro buscador de pleitos, se verían más que beneficiados, se verían muy afectados. Por eso dice la palabra del Señor que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Amén. El siervo del Señor no debe ser un buscador de pleitos. Es decir, no debe ser alguien que anda retando a medio mundo, ¿verdad? Y decíamos la semana antepasada que algunas veces en el nombre del celo, muchas veces empezamos a atacar a las otras personas, a dañar a las otras personas, a denigrar a las otras personas en nombre de lo que nosotros definimos el celo de Dios. Pero decíamos hace 2 semanas atrás que eso que muchos llaman el celo de Dios, es decir, esa defensa agresiva en donde se denigra la dignidad humana en aras de la defensa de la fe, no es celo de Dios, sino pasiones juveniles. Entonces, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que dice aquí, siempre versículo número 24, debe ser amable. ¿Cuántos dicen amén? El siervo del Señor, en lugar de ser contencioso, debe ser alguien amable. Alguien amable. Fíjese, hermano, que ese término griego que en nuestra Biblia se traduce amable, es un término griego que los escritores griegos de la antigüedad utilizaban para describir diferentes actividades. Por ejemplo, cuando trataban de caracterizar la labor de una nodriza que está tratando con niños difíciles. Una nodriza era esa mujer que se encargaba de cuidar a los niños, de educar a los niños. Entonces, claro, en alguna oportunidad a esa nodriza le tocaba cuidar a un niño difícil, a un niño problemático. Entonces, los escritores griegos antiguos utilizaban ese mismo término griego que utiliza el escritor de las pastorales acá y que nuestras Biblias traducen por amable, para mostrar, para describir la labor paciente de una nodriza ante niños problemáticos y difíciles. También era un término que los escritores griegos antiguos utilizaban para describir la paciente actividad didáctica de aquellos maestros que estaban trabajando con alumnos que tenían muchas dificultades para el aprendizaje, alumnos que ponían muy poco de su parte para el aprendizaje. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta del uso de este término griego que nuestra Biblia traduce por amable, ya nos da a entender lo que el escritor de las pastorales está tratando de comunicar a todos los siervos de Dios en todas las edades cuando les escribe que deben ser amables. Y fíjese, este término griego es un término griego que no solamente aparece acá, sino que también aparece en una carta auténticamente paulina, y es
Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses es, como usted muy bien sabe, el primer escrito de todo el Nuevo Testamento. ¿Y en qué momento, en qué contexto el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses ocupa ese mismo término griego que el escritor de las pastorales ocupará acá? Y que, ya lo dije, se traduce por amable. El contexto en el que lo menciona es cuando les está recordando a los tesalonicenses la manera en que él se comportó con ellos. Recuerde que el apóstol Pablo fue el fundador de la comunidad cristiana en Tesalónica. Y si nosotros nos atenemos a la letra de la descripción del trabajo misional de Pablo en Tesalónica, nos daremos cuenta que Pablo tuvo que salir huyendo de Tesalónica a causa de la oposición judía al mensaje del evangelio. Entonces Pablo tuvo que salir huyendo, pero él permaneció por un tiempo entre los tesalonicenses y dice: ustedes recuerdan nuestra conducta para con ustedes, y dice: fuimos tiernos con ustedes. Si nosotros leemos la Reina Valera 60, dice tiernos, es decir, fuimos tiernos. La palabra que en la Reina Valera se traduce tiernos es el mismo término griego que aquí se traduce por amable. Es decir, que es una persona, el siervo de Dios debe ser una persona accesible, una persona con la que da gusto poder hablar. ¿Me escucha, hermano? Es decir, que ningún siervo de Dios debe ser temido por nadie. Tal vez habrán ministros del evangelio que se sienten orgullosos de que la gente les tenga miedo, porque uno conoce, uno sabe que hay personas que le tienen miedo a sus pastores. ¿O nunca han oído a nadie así, hermano? Yo por lo menos sí, y no estoy hablando, estoy hablando de la forma más extensa posible, porque a lo largo de tantos años he conocido a tantos hermanos en diferentes iglesias. Entonces, pero le tienen temor, le tienen miedo. Algunas veces puede ser un miedo infundado porque no lo conoce, ¿verdad? Solo ha oído tal vez lo que otros dicen, pero no lo conoce. Entonces ahí está mal la cosa, porque usted está juzgando a un hombre sin haberlo conocido primero, ¿verdad? Ese es un error, cuando uno juzga a alguien sin haberlo tratado personalmente. Es un error. Pero en algunas ocasiones ya hubieron ovejitas que tuvieron que tratar con un siervo del Señor que no era muy amable. Era una persona con un carácter que no invitaba a volver a buscarlo. Sus gestos, su manera de hablar, su manera de prestarle atención a sus problemas, a sus dificultades personales, le llevan a la conclusión de que esa persona, ese siervo del Señor, no es un siervo del Señor amable. Es decir, no invita a hablar con él. No se siente la persona convidada a tenerle confianza. Prefiere hablar con cualquier otra persona, prefiere hablar con cualquier otra persona, aun cuando este que quiere compartir su problema sabe que la persona que le escuchará es probablemente una persona que no tiene la competencia pastoral como para ayudarle en el problema que quiere plantear. Pero aun cuando sabe que la persona que escuchará su problema no tiene la competencia pastoral para ayudarle, no obstante prefiere contárselo a él que a una persona que, teniendo la competencia pastoral para instruirle bíblicamente ante el problema que podría plantearle, no obstante no tiene la característica de la amabilidad. Entonces no es una persona amable. Entonces el siervo del Señor debe ser una persona amable. Yo escuchaba hace años a una persona que decía
que cuando estaba pasando en los momentos más duros de su vida, lo que hacía era visitar a su comunidad de fe. Y sentado en un cumbo de leche, dialogaba con ellos. Y eso le daba la fuerza que necesitaba para sobreponerse a las adversidades que en ese momento le estaban aquejando. Entonces, es amable para con todos. Trata igual al que le da como también al que no le da. Trata igual al que tiene como también al que no tiene. Trata igual con amabilidad al que es idóneo y diligente servidor, como también al que se opone. Que eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, el siervo del Señor no discrimina. ¿Escucha, hermano? No discrimina. Para él todos son iguales. Igual que Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no discriminaba. Y era amable con los fariseos, que eran la élite dominante religiosa de la época. Y los ponía en su sitio también. Pero también disfrutaba mucho la compañía de agricultores, de pescadores, artesanos, carpinteros, campesinos, desposeídos, desempleados. Jesús es el modelo ideal de siervo de Dios. Así que alguien que anda buscando siempre a quien le suelta plata, hermano, está mal. El que solo pasa en la casa del que tiene y deja olvidados a los que no tiene, está mal. Ese no es el modelo del siervo de Dios, que a través de su ejemplo nos muestra a Jesús de Nazaret y que propone el escritor de las pastorales en este versículo. Tiene que ser amable con todos. Dice también, apto para enseñar. Es decir, que es una persona con las habilidades para enseñar la palabra del Señor. Fíjese, hermano, que si usted recuerda, la semana anterior, cuando veíamos la exhortación a desechar cuestiones necias e insensatas, ¿lo recuerdan? Decíamos que el texto griego, que aquí se traduce insensatas, es un texto griego que, entre otras cosas, insinúa que quienes estaban generando polémica dentro de la comunidad eran personas con un conocimiento teológico muy escaso. ¿Se recuerdan que eso dijimos la semana pasada? Que los generadores de controversias, los que se oponían a la tradición paulina y que habían empezado a generar discordia y controversias en medio de la comunidad, eran personas que habían llegado justamente a ese punto por ser personas con una instrucción teológica muy deficiente. Y decíamos que esas cosas se siguen repitiendo. Siguen apareciendo personas de pronto que se oponen y dicen, yo no estoy de acuerdo con eso, y tiene todo el derecho de decir que no está de acuerdo con eso, siempre y cuando usted funde bíblicamente sus posturas. Porque si usted solamente va a repetir lo que otro dijo, o va a copiar y a pegar lo que otro dijo, entonces usted no tiene nada que decir. Y si lo hace es justamente por una razón, porque no tiene una base bíblica teológica lo suficientemente sólida como para rechazar el error. Entonces, ¿qué se necesita de un siervo de Dios? Que está en una comunidad de fe en la que algunos de los opositores son justamente opositores por su falta de instrucción teológica bíblica. Tiene que ser alguien apto para enseñar. Es decir, tiene que ser un hombre que conoce la palabra del Señor. ¿Escucha, hermano? Es un hombre que conoce la palabra del Señor, que conoce bien la palabra de verdad. Lo que veíamos en versículos anteriores. ¿Se recuerdan ustedes cuando el escritor
Escribía: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Es decir, que alguien apto para enseñar es una persona adiestrada en la enseñanza, una persona que conoce la palabra de Dios. Porque nuestras enseñanzas tienen que estar fundamentadas en la palabra, no en el conocimiento humano, no en la psicología humana, sino que nuestra enseñanza deberá estar fundada en la palabra del Señor, correctamente entendida, correctamente interpretada, correctamente aplicada. Así debe ser. Porque a usted le pueden dar un consejo bíblico, pero no necesariamente porque el consejo que le dieron surgió de la Biblia quiere decir que está bien aplicado. Está bien aplicado. Todo el consejo de Dios nos ha sido dado para nuestra vivencia, pero necesitamos de hombres de Dios que conozcan de manera adecuada esa palabra, para enseñarla, para instruir, para entenderla, para interpretarla de manera adecuada y también para aplicarla de manera correcta y precisa a las necesidades diversas de la comunidad de fe que preside. Entonces tiene que ser alguien apto para enseñar. Tiene que tener habilidades para las enseñanzas. ¿Por qué? Porque su aptitud, no actitud, sino su aptitud para la enseñanza le da un punto a su favor a la hora de tratar de persuadir a los que se oponen y también a quienes siguen a los opositores. Porque posiblemente hay opositores, y aquí de seguro así era, opositores a la tradición paulina que no entendían bien. Por ejemplo, poníamos como ejemplo el tema de la resurrección. No entendían el ya y el todavía no de la resurrección en la teología paulina. No lo entendían bien, el ya y el todavía no de la resurrección en la teología paulina. Entonces su falta de entendimiento, su falta de comprensión e interpretación adecuada de la enseñanza paulina con respecto a la resurrección no la habían entendido bien, y por eso habían personas como Himeneo y Fileto que decían que esta ya se había efectuado, porque no entendían bien el ya y el todavía no que caracterizaba el tema de la resurrección de la tradición paulina. Entonces muchas veces encontraremos gente que se opone y que hablan no con la cabeza, sino con el hígado. ¿Escucha, hermano? Hablan con la cabeza, no hablan con la cabeza, sino con el hígado. Y solo alguien dice cualquier otra cosa que se encienden y se alarman, encienden los focos rojos y empiezan a disparar a granel. Pero son personas que aman a Dios probablemente, son personas que tienen celo de Dios. El mismo Pablo en su carta a los Romanos, cuando hablaba de los judíos, él decía: yo doy fe que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, son celosos de Dios. El problema es que no han sido integralmente instruidos en todo el consejo de Dios. Era lo que Pablo decía a los creyentes en Roma. Y de igual manera habrán muchos que se oponen por su falta de instrucción bíblica, su falta de instrucción teológica, ¿verdad? Entonces, el hombre de Dios que vive en un ámbito como el antes descrito debe ser un hombre que sea apto para enseñar. Amén. Tiene que ser alguien apto para la enseñanza de la palabra, porque enseñando la palabra vencerá el error. Enseñando la palabra persuadirá a los que, debido a su falta de instrucción bíblica teológica, han abrazado enseñanzas contrarias
a la palabra del Señor correctamente interpretada y aplicada. Esto tiene que ser alguien apto para enseñar. Vea qué más dice. Tiene que ser también alguien, ¿qué dice, hermano? Tiene que ser alguien sufrido. Sufrido. Otras versiones vierten este término griego como tolerante. Fíjese, este es otro texto griego, otro término griego, otra palabra griega que no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Ya hemos a lo largo de todo este estudio mencionado, si mal no estoy, al menos 3 términos griegos que solo aparecen en 2 de Timoteo y en ninguna otra parte de la Biblia. Se me han escapado algunos, se me han escapado en este momento, pero el término griego que aquí se traduce por sufrido es un término griego que no aparece en ninguna otra porción del Nuevo Testamento. No digo de toda la Biblia, porque recuerde que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el griego koiné, es decir, el griego común, el griego que hablaba la gente común y corriente. Entonces no aparece en otra parte, en el Nuevo Testamento. Entonces, pero cuando está hablando de sufrimiento, ese texto griego es un texto griego compuesto de la palabra sufrir y la palabra mal. Es un término griego compuesto. Sufrir y mal. En otras palabras, el siervo del Señor tiene que ser alguien que tolera y soporta el mal que contra él pueden provocar sus opositores. Porque no quiere decir que porque el siervo de Dios no es contencioso y sí es amable con todos y tiene aptitudes para enseñar, eso no es garantía que todos agradecerán su ministerio. ¿Me escucha, hermano? Eso no quiere decir que todos valorarán que no es contencioso. No valorarán su amabilidad, su ternura, o la ternura de Cristo, como se escribe en otra carta. No valorarán tampoco sus aptitudes para enseñar la palabra de verdad. No lo valorarán. A pesar, con todo, lo seguirán atacando. Y creerán que porque no les responde palabra, pueden rugir como leones todo lo que quieran. Porque usted sabe, hermano, que el que no tiene la razón ruge como que si fuera león. ¿O no es cierto, hermano? Y los que están desviados, desorientados, aún en el ámbito eclesial, cuando quieren asentar que están en la verdad, rugen como leones. Rugen como leones. Y algunas veces se envalentonan más, se empoderan más, sobre todo cuando probablemente hay un hombre que es amable, que no es contencioso y que es apto para enseñar. Entonces, las actitudes de aparente debilidad, según la interpretación del opositor, lo envalentonan para tratar con descortesía al siervo de Dios. Y lo denigra. Eso pasaba con toda seguridad en la comunidad eclesiástica receptora de las cartas pastorales. Denigraban al siervo de Dios. Y quienes lo denigraban no hablaban o no tenían una voz dulce y suave, sino que quienes denigraban tenían una boca de dragón que escupía fuego, que rugía como león, violento, agresivo, que está próximo a abalanzarse sobre su presa, a quien considera vulnerable. Entonces, el siervo de Dios tiene que entender que habrán personas
que a pesar de que ha sido amable, no contencioso, y no les ha respondido sus malcrianzas, su mala educación, habrán personas que seguirán denigrando. ¿Escucha, hermano? Irónicamente, los que denigran son los que creen que tienen la razón. Irónicamente, los que maltratan son los que irónicamente creen que tienen al Señor de su lado. Pero toda persona que denigra la dignidad de otro ser humano está deslegitimando su actividad, aun cuando su actividad tenga como fundamento las buenas intenciones de defender lo que él cree que es la sana enseñanza. Se deslegitima, porque Jesús nunca nos enseñó eso. Entonces dice, sufrido, es decir, el siervo de Dios tiene que ser alguien que aprenda a tolerar lo que los opositores harán contra él. ¿Me oye, hermano? Lo denigrarán. Denigrarán sus enseñanzas. Denigrarán sus prédicas. Denigrarán su familia. Denigrarán su ministerio. Lo denigrarán. Pero ¿qué tiene que hacer el siervo de Dios? Aprender a tolerar. El siervo de Dios no lanza maldiciones. No dice, si hablas contra el ungido del Señor, el Señor te matará. Al contrario, Él ora por los que le persiguen. Bendice a los que lo maldicen. Eso es lo que hace el siervo de Dios. Tolera. Porque su altura como hombre de Dios le impide rebajarse a la bajeza de sus opositores. ¿Escucha, hermano? La dignidad que tiene como siervo de Dios le impide rebajarse a discutir con ignorantes que creen que tienen la razón. Y no lo hace. Simplemente sufre. Sufrido. Vuelve el tema del sufrimiento, que es un tema recurrente en las epístolas pastorales. Sufrimiento. Sufrimiento. Cuando le dice tolera el mal, porque eso es lo que etimológicamente el término griego quiere decir. El siervo de Dios es alguien que tolera el mal contra él. Y eso es un refuerzo de lo que estudiamos hace 2 semanas cuando hablábamos de las pasiones juveniles. Porque veíamos que el siervo de Dios es alguien que huye de las pasiones juveniles. Y decíamos que ¿cuáles eran las pasiones juveniles? La agresividad, la falta de tolerancia que es característica de los jóvenes. Por eso el viejo es más recatado, ¿o no es cierto, hermano? El viejo es más recatado, más prudente. El joven es intolerante, el joven es agresivo. El joven se precipita sin pensar 2 veces lo que hará. Es justamente a eso lo que se refería el escritor de las pastorales cuando dice huye de las pasiones juveniles. En otras palabras, que la oposición que tienes en tu comunidad no despierte en ti esa agresividad, esa intolerancia propia de la juventud. Entonces tiene que ser alguien sufrido. Versículo número 25 dice que con mansedumbre, ¿qué dice, hermano? Corrija a los que se oponen. Es decir, que tiene que ser alguien manso. ¿Me escucha, hermano? Es decir, que el siervo de Dios tiene que parecerse a Jesús, porque Jesús era manso. ¿Acaso no dijo el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón?
Eso dijo el Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero hoy muchos que dicen representar a Jesús como sus ministros, lo menos que tienen es mansedumbre y humildad. Se pavonean como que si fueran dueños del mundo, ¿verdad? Se autodenominan apóstoles, se autodenominan profetas y solo se codean con los grandes y camina como que si fuera, como digo, el dueño del mundo, como que si fuera el dueño de la grey. No admite que nadie se oponga a sus palabras. Solo habla con aquellas personas que considera dignas de su amistad. Es una persona orgullosa, petulante. Y Dios guarde si alguien se opone a él. Pero aquí dice que el hombre de Dios debe ser manso. Y fíjese que la palabra mansedumbre es una palabra que pone el énfasis no en la conducta exterior, sino en la interioridad del corazón. Porque una persona puede ser así como aparentemente muy humilde, ¿verdad? Como decimos en buen salvadoreño, mátalas callando, ¿verdad, hermano? Es decir, este se ve que no rompe un plato. Camina con humildad, camina con el rostro agachado. Pero eso no necesariamente nos está diciendo que estamos frente a un hombre, a una mujer que es mansa. Porque posiblemente interiormente tiene mucho orgullo, mucha prepotencia, y que surge en momentos claves. Pero no, el hombre de Dios tiene que ser alguien que sea manso. Es una actitud interna del corazón. Mansedumbre en la interioridad, en lo más íntimo del ser. Y esa mansedumbre interior que brota de adentro hacia afuera, la manifiesta a la hora de corregir a los que se oponen. Esto quiere decir, hermano, que el siervo de Dios es alguien que es firme en sus principios, pero suave en las formas. Lo repito una vez más. El siervo de Dios es alguien firme en sus principios, en este caso, los principios bíblicos, pero también es suave en las formas. Cuando dice corregir, está dando a entender que no se dejará a sus anchas al que se opone. No se dejará a sus anchas al que está provocando inestabilidad dentro de la comunidad, sino que es alguien que corregirá. Y fíjese, ese término corregir es un término que se utilizaba para la instrucción de los niños, para la disciplina de los niños. Y hay que recordar que en el lenguaje bíblico la palabra disciplina no solamente está hablando de acciones punitivas, es decir, de acciones que castigan una falta, sino que también disciplina en el lenguaje bíblico implica enseñanza. Enseñanza. Nosotros hemos desnaturalizado la palabra disciplina, porque algunas veces alguien dice, voy a poner en disciplina a aquel hermano, pero eso ponerlo en disciplina es, lo quito de su privilegio y a ver cómo te va en la vida. Y no te volvás a aparecer por aquí. Eso es una desnaturalización del concepto bíblico de disciplina, porque disciplina en la palabra del Señor implica no solamente acciones punitivas hacia las faltas cometidas, sino también enseñanza que instruirá al que cometió las faltas para que no lo vuelva a hacer. Enseña. Viene otra vez el tema de la aptitud para la enseñanza. Corrige. Es
Es decir, corrige pero con mansedumbre. ¿Me escucha, hermano? ¿Cuántas personas que son siervos de Dios, echando mano de su autoridad, humillan a una persona? El mismo Pablo, cuando hablaba de la autoridad, decía: esta autoridad que tenemos nos ha sido dada para edificación y no para destrucción. Pero ¿cuántos, haciendo gala de su autoridad, se convierten en personas autoritarias que legitiman sus acciones pecaminosas usando textos bíblicos para maltratar a una persona que necesita una corrección cargada de mansedumbre? Y eso pasa. Líderes, supervisores, que a la hora de corregir, lo menos que hacen es corregir con mansedumbre. Lo único que les sale por la boca es religión, dogma, y empieza a maltratar a la gente. ¿Y usted qué se ha creído? ¿Usted qué se cree? ¿Acaso usted es el dueño de las ovejas? ¿Acaso usted pagó en el Gólgota a precio de sangre por esa gente? ¿Usted qué se cree? Tiene que corregir con mansedumbre. Si usted es un siervo de Dios, si es una sierva de Dios, tiene que corregir con mansedumbre. Lo irónico es que en el nombre del Señor algunas veces se corrige con soberbia, con prepotencia, y lo menos que se tiene es la aptitud adecuada para enseñar la palabra y educar al que necesita el conocimiento bíblico necesario para mejorar aquellas cosas que está haciendo mal. Corrige, sí, pero con mansedumbre. Con mansedumbre. Amén. Así que ustedes, prepotentes, que sus palabras son más hirientes que golpes de espada, arrepiéntanse. Y dice, y con esto termino, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es decir, el escritor de las pastorales se abre a la posibilidad de que los opositores se arrepientan. Pero esa es una tarea del Señor. El siervo de Dios es amable, evita cuestiones necias e insensatas, huye de las pasiones juveniles, no se entremete en vanas palabrerías ni en discusiones vanas, no es contencioso, es apto para enseñar, pero sabe que quien cambiará los corazones no es él. Quien concederá el arrepentimiento es el Señor. Para conocer la verdad, vamos a tener que terminar ya, y escapen. Ese término escapen es un término que quiere decir volver a la sobriedad. Da a entender que los opositores andan como borrachos y embriagados. Usted sabe que el que anda ebrio, hermano, el cerebro ya no le funciona mucho, ¿verdad, hermano? Ya no coordina, habla tonteras, habla tonterías, hace cosas de las que más tarde se arrepiente, no coordina sus movimientos, no coordina sus palabras. Un ebrio. Y los opositores son como ebrios. ¿Y quién los ha embriagado? El diablo. Porque eso es lo que dice ahí: escapen del lazo del diablo. ¿Quién los ha embriagado? El diablo. Y creen que están defendiendo la verdad, pero los ha embriagado el diablo. Pero si hay un hombre de Dios que corrige con mansedumbre, Dios puede ser que les dé el arrepentimiento y vuelvan a la sobriedad, que esa es la manera literal en que se puede traducir el término griego, que aquí se traduce por escapen. Es decir, vuelven a la sobriedad, vuelven en sí. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, hermanos. Porque si bien es cierto, es una carta pastoral y habla de las actitudes
y aptitudes que debe tener el hombre de Dios. Estas son verdades también que debemos de llevar a la práctica también nosotros que servimos al Señor. Y que nos parezcamos más a quien dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Vamos a orar en esta hora. Yo quiero dirigirme a usted que nos está viendo a través de la televisión. Es posible que esta predicación no es una predicación cuyo componente haya sido el desafío al arrepentimiento y al pecado, al arrepentimiento y al apartarnos del pecado. Sin embargo, el Señor ha permitido que usted esté oyendo la palabra para que usted se vuelva a Él. Cuando nosotros no estamos en Cristo, muchas veces caemos en los lazos del diablo, en las trampas del diablo. Pero de esas trampas, de ese lazo, el Señor puede liberarnos con su poder. Así que yo le invito para que se entregue a Jesús y escape del lazo del mal. Ríndase a Jesús. Vamos a orar en esta hora por la vida de este joven que hoy ha venido acá. Oramos, Padre, que estás en los cielos, gracias. Gracias, Señor, por esta vida que hoy viene delante de ti. Señor, te pido que perdones sus pecados. Te pido, Señor, que le limpies con tu sangre preciosa. Señor, séllale con tu espíritu. Señor, esta obra que tú has empezado, continúala perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Te ruego, Señor, que tu gracia, que tu misericordia, Padre, sea sobre estas vidas hoy. Que tu gracia sea sobre sus vidas hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, aquí estamos como pueblo tuyo, Señor, esta noche. Señor, sabemos que estas son instrucciones que se dan a ministros de tu palabra. Pero algunas veces hemos pecado al ser prepotentes, soberbios y llenar nuestro corazón de orgullo y de maldad. Señor, te pido que nos perdones y te pedimos que nos ayudes a caminar con tu espíritu para que su fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, sean elementos que caractericen nuestra vida y nuestro trato con los demás. Señor, úsanos para ayudar a los que dudan, para corregir a los que se han desviado. Ayúdanos, Jesús, a imitarte a ti, que eres manso y humilde de corazón. Nos ponemos, Señor, en tus manos y pedimos que tu gracia nos acompañe siempre. En Cristo Jesús. Amén.